Bienvenidos a esta primera clase de la materia de Física 102. Mi nombre es, como ya se los comenté, Giovanni Berta Álvarez Mamani. Y vamos a comenzar con la primera clase, que básicamente vamos a abarcar los temas de presión y principio de Pascal. Iniciando con el primer tema de presión, tenemos un corto resumen porque más vamos a tratar de hacer unos ejercicios que nos ayuden a aprender todo lo que han revisado en teoría. Bien, entonces vamos a iniciar con la presión. Como ya saben, aquí estamos observando un diagrama de presión en el cual está interactuando una fuerza. Aquí tenemos que está en newtons y está sobre una superficie o área que está en metros cuadrados. Un ejemplo muy típico puede ser la presión atmosférica, que básicamente es la columna de aire que está sobre nosotros y digamos nosotros somos la superficie, o puede ser la superficie de la Tierra que está siendo afectada por una presión y esa va a ser la presión atmosférica. Pero para otros casos, en aquí imagínense que tenemos una caja. Si tenemos una caja, en toda la superficie que esté en contacto con el suelo y su respectivo peso podemos determinar la presión con la cual está afectando. Básicamente con esta fórmula que ya la deben conocer, que la presión es igual a la fuerza sobre área. Generalmente las unidades de medida están en el sistema internacional y tienen que considerar eso muy bien, por eso está en Newton y metro cuadrado. Bien, como les he dicho, casi se considera el aire, el agua como son fluidos, se considera como columnas a la cual vamos a analizar según la fuerza o peso en algunos casos y el área, en este caso es una columna cilíndrica que tiene una respectiva altura y tiene un área. Bien, para deducir la presión que esté ejerciendo el fluido, digamos en este punto donde está la X, tenemos que considerar toda la altura del fluido que está afectando a esa parte y considerar una respectiva área, que como la tenemos aquí, es circular. Bien, entonces de la columna sacamos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, en sí el peso. Como sabemos, la masa va a estar dada por la densidad del fluido y el volumen que esté ocupando, y la gravedad obviamente, que depende si estamos a nivel del mar o al nivel de La Paz. Bien, aquí el volumen se ha discretizado, es área, el área de la base o bueno, área circular que es constante en toda la sección y la altura. Con eso vamos a conformar el volumen que lo teníamos aquí. Entonces volvemos a la formulita que hemos visto, que ya la conocen, como les he dicho, que la presión es fuerza sobre área, la presión del fluido en este caso en la base. Entonces reemplazando la fuerza es densidad, área por altura por gravedad, y aquí se ha reemplazado la densidad del fluido, el área por altura por la gravedad, sobre el área al cual le está afectando. Como podemos ver, se simplifica área con área y tenemos esta formulita que ya la han debido ver en teoría y se utiliza para cualquier fluido, incluido el aire o los gases que son igual considerados fluidos. Obviamente estos tienen que ser ideales, tienen que cumplir con las condiciones de no compresibilidad, que no puedan comprimirse, y eso tienen que considerar también de la teoría. Por último, un último repaso es qué es la presión absoluta, la presión atmosférica y la presión relativa. Como ya lo han debido aprender, esto igual se ve en el curso prefacultativo. La presión relativa puede considerarse la presión manométrica. Entonces, como si estaríamos a nivel del mar, la presión atmosférica es una atmósfera. La presión absoluta, en este caso de ejemplo, nos está dando de 2 atmósferas. Y la presión relativa es una atmósfera para nuestro ejemplo. Como esos son ejemplos, en aquí tenemos una atmósfera más una atmósfera es igual a la absoluta. O sea, la presión absoluta es la sumatoria de la atmosférica y de la presión relativa. Entonces, aquí, ¿qué nos dice?
¿Por qué es una atmósfera? Porque es 2 atmósferas menos una atmósfera es una atmósfera. Bien, pero una atmósfera equivale a 10 metros de columna de agua. Eso igual tal vez ya lo saben, o si no estamos viéndolo aquí. Y por eso es una equivalencia de eso. Bien, entonces espero me hayan comprendido esta introducción, que no es muy larga. Aquí está la formulita, como les he dicho. Y vamos a pasar al ejercicio relacionado a lo que estamos viendo ahora. Bien, entonces para comenzar, vamos a comenzar leyendo el ejercicio rápidamente. Nos dice calcule la presión absoluta a una profundidad oceánica de 1000 metros, que es 1 kilómetro. Suponga que la densidad del agua de mar es 1024 kilogramos metro cúbico y el aire arriba ejerce una presión de 101.3 kilopascales. Eso equivale a una atmósfera. Inciso B. Eso vamos a ver para nuestro siguiente inciso. A esta profundidad, o sea, los 1000 metros, ¿qué fuerza debe ejercer el marco alrededor de una ventanilla submarina circular que tiene 30 centímetros de diámetro para contrarrestar la fuerza que ejerce el agua? Entonces aquí me he hecho un esquemita. Aquí tenemos nuestro submarino. Está a una altura, estamos definiendo ahorita que la altura a la cual va a estar sumergido el submarino es de 1000 metros. Entonces tenemos ese dato. Aquí vamos a colocar que la presión atmosférica, que generalmente se representa por P sub 0, es igual a 101,3 kilopascales. Esta es la que actúa en toda la superficie como una presión. Bien, entonces ya tenemos eso. ¿Qué más nos dice? Vamos a anotar los datos aquí con naranja. Nos da la densidad de agua de mar, la densidad del agua de mar, densidad de M, voy a poner, de mar, 1024 kilogramos metro cúbico. Bien, hasta ahí ya tenemos ese dato que nos está dando. Y como podrán ver, este dato que nos está diciendo de los 30 centímetros es para el siguiente inciso. Vamos a colocarlo cuando lo tengamos que aplicar. Ahora, como hemos podido apreciar en la anterior ventana, la presión absoluta es igual a la presión relativa manométrica, la podríamos colocar, pero en este caso no se calcula la presión absoluta a una profundidad oceánica de 1000 metros. Vamos a colocar relativa más la presión atmosférica. Como les he dicho, la presión atmosférica se representa por esta P sub 0. Como lo pueden ver aquí, P sub 0 es la presión atmosférica. Bien, entonces para encontrar el resultado vamos a subdividir. Primero vamos a hallar la presión relativa. Como ya hemos visto anteriormente, la presión relativa, bien, la presión relativa es igual a la densidad del fluido, en este caso es la densidad del agua de mar, por la gravedad, por la altura a la cual está sometido. Aquí vamos a colocarnos también un dato que igual es importante, la gravedad. Vamos a considerar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos los datos. Como pueden ver, tenemos la densidad del agua de mar, la gravedad y la altura a la cual está sumergido. Entonces la presión relativa, reemplazando los datos, las unidades no voy a copiar, pero sí vamos a hacer un análisis de que todos estén en el sistema internacional. Aquí tenemos 1024 que está en kilogramos metro cúbico, esas son unidades del sistema internacional, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, igual están en el sistema internacional, perdón, y la altura es de 1000. Entonces, la presión relativa, ¿en qué nos va a dar?
Un ratito, déjenme buscar la calculadora. Bien, entonces nos da que es 10 millones 35.200. Ya lo he calculado. Ahora las unidades, muy importante. Como aquí podemos ver, tenemos que la presión va a estar dado en pascales. Aquí tenemos, por ejemplo, de la presión atmosférica, está en kilopascales. Entonces, como ya lo deben conocer, un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Aquí si relacionamos el kilogramo de la densidad con metro segundo cuadrado, tenemos la unidad en newton. Entonces aquí vamos a colocar newton. Perdón, esto mal. Vamos a colocarlo en newton. Bien, ahí ya se nota algo mejor. Y para analizar eso, ya hemos tachado esto y esto. ¿Qué nos va a quedar? Metro cúbico con este metro de aquí. Abajo nos va a sobrar metro cuadrado. Metro cuadrado. Entonces ahí ya tenemos las unidades, que es 10.035.200 newton sobre metro cuadrado. Pero podemos aplicar el kilo y aquí vamos a colocar una coma. Bueno, directamente lo vamos a hacer. Aquí vamos a tener la presión relativa es igual a 10.035,2. Como les he dicho, todo esto lo de aquí nos da en pascales. Newton sobre metro cuadrado es pascales. Entonces aquí nos va a quedar kilopascales. Bien, ya tenemos nuestra presión. Lo vamos a encuadrar. Ya tenemos la presión relativa, que es de 10.035,2 kilopascales. La presión atmosférica igual ya la tenemos en kilopascales, así que directamente vamos a hacer la sumatoria de las presiones. Entonces la presión que necesitamos, la absoluta, es igual. Directamente de aquí vamos a jalar la fórmula, vamos a reemplazar directamente para ahorrar tiempo. La presión relativa la tenemos 10.035,2 más la presión atmosférica, que es 101,3. ¿Esto cuánto nos da? Voy a calcularlo. Aquí tenemos los 10.000 dividido entre 1000. Ya, más los 101,3. Entonces nos queda 101. Ay, perdón, 10.136,5 kilopascales. Y hasta ahí ya tendríamos nuestro resultado final, que era lo que nos pedía. Aquí ya lo tenemos, perdón. Con esto es mejor. Aquí tenemos nuestro resultado, el que vamos a considerar que es de 10.136,5 kilopascales, que es la presión absoluta que está ejerciéndose en este nivel que podemos ver aquí, que es del submarino. Como hemos podido apreciar, tenemos que considerar todo la presión atmosférica, la que está llegando hasta la superficie del lago o del mar, perdón, la del mar. Y como hay un fluido, que en este caso es el agua de mar, a una profundidad de 1000 metros, está un submarino, va a ejercer esas dos presiones, una la del fluido, que es la relativa, y la de la atmósfera, y con eso ya tendríamos la presión absoluta. Bien, ahora nos dice, a esta profundidad, ¿qué fuerza debe ejercer el marco alrededor de una ventanilla submarina circular que tiene 30 centímetros de diámetro para contrarrestar la fuerza que ejerce el agua? Aquí ya tenemos nuestro submarino más cerquita para poder apreciar mejor. Y aquí están nuestras ventanillas que nos dicen.
Obviamente, ya conceptualmente, la presión a los 1000 kilómetros, aquí vamos a tener un nivel obviamente de 1000, o bueno, menos 1000 metros, que estamos en la profundidad de nuestro lago. Y por concepto, la presión relativa actúa de igual forma en toda la superficie de nuestro submarino. No importa que sea aquí, 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 en toda el contorno, así decirlo, de nuestro submarino va a ser igual la presión. Bien, entonces, si está siendo afectada de esa forma y si lo vemos frontalmente solo la ventanilla, vamos a tener algo así. Aquí vamos a tener nuestra ventanilla. Aquí está la pared del submarino. Y aquí está nuestro contorno del submarino. ¿Cuál es la parte de la ventana? Estamos considerando que es solo esto. Bien, entonces eso es la ventanilla de nuestro submarino. Entonces, ¿cómo está actuando la presión? Como les he dicho, es constante en toda nuestra superficie, en todo el contorno, no importa en dónde esté. La presión absoluta actúa de igual forma en todo. La relativa, la absoluta, todas las que están interactuando con el submarino actúan así. Si se diera el caso en el que un avión está en el aire a 1000 metros, la presión atmosférica actúa de la misma forma. Bien, pero ya pasando a la resolución de nuestro ejercicio, tenemos que la presión absoluta es igual a la fuerza sobre el área de nuestra ventanilla. Ahora, tenemos que ver cómo es la geometría de nuestra ventanilla. Aquí vamos a hacer un círculo y esa es nuestra ventanilla. Vamos a definir que esta ventanilla tiene un diámetro, nos dice un diámetro, si no me equivoco, de 30 centímetros. Entonces tenemos ahí nuestro dato y vamos a determinar el área. El área es pi, área al cuadrado. El área es igual a pi por el radio. Como tenemos 30 centímetros, el radio sería 15 centímetros y eso lo llevamos a metros. 0,15 al cuadrado. Entonces nuestra área nos da que es igual. Vamos a tener pi por 0,15 al cuadrado, que es 0,0707. 0,0707 metros cuadrados. Ahí más bien entro la unidad. Ya, y ahí ya tenemos una respuesta parcial que nos va a servir al reemplazar. Ahora ya es solo reemplazar. Primero vamos a despejar de esta fórmula la de aquí. Vamos a comenzar despejando la fuerza. Entonces la fuerza es igual a presión absoluta por el área. Nuestra presión absoluta, ¿cuánto era? Aquí tenemos el dato, es 10.136,5. 10.136,5 unidades en kilopascales sería kilonewton metro cuadrado, porque pascal es newton sobre metro cuadrado, el kilo se aumenta nomás, por el área que es 0,0707 metros cuadrados. De aquí que podemos simplificar, se nos va a simplificar metro cuadrado con metro cuadrado. Vamos a tener que la fuerza es igual 1136,5 es 716,5,51.
51 kilonewtons, unidad de fuerza. Igual van a verificar eso en sus resultados. Cuidado que para una respuesta de fuerza le estén colocando kilogramos o pascales. Bien, ahí ya tenemos el resultado de nuestro inciso B. Aquí pondremos, no olvide colocar, aquí es nuestro inciso B. Bien, y ya entonces hemos determinado la fuerza a la cual está siendo actuada por toda la presión que está por encima del submarino. Ahora, pasando al siguiente tema, estos son conceptos básicos de presión y aplicados a ejercicios. Ahora vamos a pasar al principio de Pascal. Bien, para el principio de Pascal teníamos el concepto de la presión en un punto y está a una determinada profundidad. Entonces, la profundidad a la cual estaba siendo afectada, aquí teníamos la profundidad, ahí está bien, la profundidad aquí vamos a definir igual h, ahí teníamos una profundidad h, y si consideramos que el nivel de agua, tanto el nivel al cual están los mismos puntos que queremos determinar las presiones, van a tener la misma presión, porque están a una misma profundidad, están en un mismo líquido, que es todo este líquido de aquí, y la gravedad no va a cambiar obviamente si están en lugares cercanos. Como pueden apreciar, no depende a la distancia a la cual estén separados. Ahora, entrando al concepto más entero de Pascal, tenemos aquí un matraz aforado, algo así, y estamos aplicando una fuerza en el émbolo superior, y aquí tenemos un fluido no compresible, no se puede comprimir. Por eso les decía que los gases tampoco se los debe considerar así. Así que, como es un líquido no compresible, la fuerza la presión con la cual estemos afectando a nuestro fluido se va a repartir en toda la superficie con igual magnitud, va a ser de igual forma. Y esto nos sirve para entender una prensa hidráulica, puede considerarse así, que en un émbolo pequeño aplicamos una fuerza en A, y como es un fluido no compresible y obviamente no hay filtraciones de nuestro fluido ni nada, no reduce el volumen, este va a llegar hasta B y va a hacer que se incremente su fuerza. ¿Por qué? Porque está en una mayor área y así nos permite levantar un auto. Generalmente esto se ve en los mecánicos o en los lavados de auto posiblemente, o en algunos institutos de la facultad van a poder apreciarlos. Bien, y ahora aquí tenemos ya una explicación más física. Como hemos dicho, aplicamos una fuerza 1 en una superficie 1 y la presión es igual en ambos tramos, ambos émbolos. En sí es en toda la sección, la presión es constante en todo esto. Entonces, haciendo igualaciones de fuerzas de ecuaciones de presión, perdón, sabemos que la presión es fuerza sobre área. Entonces, igualamos la fuerza 1 sobre el área 1, va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2, y eso hecho aquí, y directamente determinamos con qué fuerza está levantando la fuerza 1, porque se va a mayorar. Bien, esa es una introducción muy corta. Repasen la teoría, eso les recomiendo. Y aquí está nuestro ejercicio. Nos dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular. Aquí está el plato grande circular, de 90 centímetros de radio, y plato pequeño circular de 10 centímetros de radio. Aquí está. Y son émbolos, obviamente. Calcule cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. El cuerpo estoy considerando un oso de 1500 kilogramos. Y aquí nos dice que nuestro radio 1, nuestro radio pequeño, es de 10 centímetros. Aquí he copiado el dato, 10 centímetros. Y el radio 2, 90 centímetros grande. Aunque es un poco ilógico, ¿no? Estoy considerando esta masa, pero obviamente no va a entrar un oso.
Pero es idear el ejercicio, podemos considerar otro animal, pero para que sea un poquito más entendible el cuerpo. Bien, aquí tenemos definido nuestro sistema, nuestro gráfico, que nos va a ayudar en la resolución del ejercicio. Y como ya hemos visto en el ejercicio, bueno, en la explicación anterior, aquí vamos a tener un vector fuerza, que vamos a decir que esta es nuestra fuerza 1. Y a lo largo de este, ¿qué va a interactuar? Va a ir una presión en todas las paredes de igual forma. Ahí tenemos nuestras presiones, se van a dirigir de igual forma a nuestro plato circular grande. Bien, este está mal el último. Bien, ahora la presión aquí es igual a la presión aquí, entonces en todo el fluido va a tener la misma presión y mucho dependiendo de la fuerza que se aplique en el primer émbolo para poder levantar nuestro peso 2. Ahora, como sabemos, se va a generar una fuerza de empuje del fluido y aquí lo vamos a hacer aquí abajo, ahí, y eso sabemos que es nuestra fuerza 2. Bien, como esa es nuestra fuerza 2, tenemos que primeramente determinar el peso. Aquí nos dice se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos. Entonces, nuestra fuerza 2 va a ser directamente el peso del oso, porque aquí tenemos, obviamente, del centro de gravedad del oso, tenemos el peso y la fuerza que se nos está generando hacia arriba, ahí va a ser nuestra fuerza 2. Entonces, por equilibrio, nuestra fuerza 2 es igual al peso. Ahora, ¿a qué equivale el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Nuestra masa 1500 kilogramos por la gravedad 9,8. Sus unidades ya nos van a dar en newtons. Calculamos cuánto es. Tenemos 1500 por 9,8, nos da 14.700. 14.700 newtons, obviamente. Ahí ya tenemos una respuesta parcial, que es el peso. Entonces ya tenemos igual la fuerza 2, que es igual al peso. Ahora, para pasar directamente al final, reemplazar en nuestra fórmula, vamos a determinar las áreas. Aquí vamos a tener nuestro radio 1 y aquí vamos a tener nuestro radio 2. Bien, ya tenemos nuestros datos, vamos a determinar nuestras áreas. El área 1 es igual pi por radio 1 al cuadrado. Reemplazando va a ser pi por el radio 1, como vemos aquí, es 10 centímetros, en metros 0,1. Siempre trabajen en nuestro sistema universal, digo internacional, sigo. Nuestra área 2 es igual a pi r2 al cuadrado. Esto es igual a pi por 0,9 al cuadrado. Hasta ahí ya tenemos vamos a determinar, nuestros valores de áreas, que vamos a colocar directamente en nuestros resultados. Área 1, ¿cuánto será? Área 2, ¿cuánto será? Vamos a calcular. Entonces es pi por 0,1 al cuadrado, nos da 0,0314. 0,0314
metros cuadrados. Para nuestro segundo, que es 0,9 al cuadrado, nos da 2,54. Y como estamos colocando 4 decimales, igual vamos a colocar 4 decimales. Ya. Hasta ahí tenemos nuestras áreas que nos van a servir para poder relacionar finalmente para nuestro resultado. Aquí lo que tenemos que relacionar ahora es la presión y la presión en ambos émbolos. Como la presión es igual, aquí vamos a colocar nuestra línea divisoria porque por si hay que hacer una operación auxiliar. Y vamos a igualar presiones. Presión es igual a presión. De aquí vamos a tener, reemplazando la presión en 1, bueno, la presión en el primer émbolo es fuerza 1 sobre el área 1. Y lo mismo para el lado 2, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Aquí, ¿qué nos interesa? La fuerza 2 que tenemos aquí es el peso del oso, 1500 kilogramos, en newton ya hemos determinado, ya tenemos en fuerza. El área tenemos, el área 1 ya tenemos, esto no tenemos, entonces eso vamos a despejar primero. La fuerza 1 había sido el área 1 sobre el área 2 por la fuerza 2. Aquí, ¿qué tenemos? El área 1, si no me equivoco, es 0,0314, bien. Sobre el área 2, 2,5447. Aquí es coma, pero es que no se nota bien. Ya, por nuestra fuerza 2, ese sí no me acuerdo. La fuerza 2, como podemos ver aquí, es el peso. Entonces es 14.700. 14.700. Bien, nuestra fuerza 1 entonces había sido 0,9 por 14.700. Tenemos que es 181,48, 181,48 y las unidades muy importante. Teníamos en newton, ¿correcto? Entonces igual la colocamos en newton. Bien, ahí ya tenemos nuestro resultado. Ay, perdón, mejor se ve el gruesito. Aquí está. Entonces ahí está nuestro resultado de nuestro ejercicio de principio de Pascal que nos decía. Y ya no nos falta nada. Si tienen alguna duda o consulta, me la hacen saber. De igual forma les comunico que el sábado vamos a pasar en nuestro horario de clases. Ahí igual voy a tocar algunas incógnitas que nos han hecho ver en la reunión que hemos tenido entre auxiliares. Y si quieren que les facilite estos gráficos que estoy haciendo, me lo dicen, pero si están conformes solo con el video que les estoy enviando, está de igual forma súper. La cosa es que vayan revisando. Bueno, gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente oportunidad.